viene esta parte en las escrituras donde Samuel le dice a Saúl, el rey, oye, hay que conquistar a Amón y hay que destruir todo plenamente. Y Saúl dice, ok, lo hacemos. Saúl destruye todo excepto al rey y una parte del ganado de ese pueblo. Y entonces Samuel va a replicarle, el profeta va a replicarle a Saúl, oye, ¿por qué? ¿Por qué te quedaste con este ganado? ¿Por qué no cumpliste todo el mandamiento de Jehová? Y Saúl le responde, bueno, es que yo guardamos el mejor ganado para que pues pudiéramos tener mejores sacrificios para Jehová. Y ahora cada quien aquí puede juzgarlo como que era una excusa o que realmente era su intención. Hoy vamos a abordarlo desde la parte de la caridad, que no piensa el mal. Entonces vamos a asumir que Saúl realmente tenía esa idea en mente, que realmente se guardó los corderos porque quería ofrendarlos a Jehová, que lo hizo de buena intención. No pensamos el mal de Saúl. Ahora, en 1 Samuel 19, no es cierto, 9, no es cierto, ya me perdí aquí. Aquí está. 1 Samuel 15, 22 al 23 dice, y Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? La pregunta que plantea Samuel es bien interesante. A ver, ¿Jehová se deleita igual en los sacrificios y en la obediencia? ¿Para ellos son iguales? Entonces, si vas a ofrecer buenos sacrificios, ¿puedes desobedecer tantito? Porque se complace igual, ¿no? Entonces no tendrá problema, es lo mismo para él. Samuel responde su misma pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces le dice Saúl, no es igual. Saúl aprende esta lección. Sacrificios y obediencia no están en el mismo nivel. La obediencia está por encima de los sacrificios. Ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. No importa que sea un muy buen sacrificio, Saúl. Qué bueno que te esfuerzas porque sea un muy buen sacrificio para Jehová. Pero no importa qué tan buen sacrificio sea. No importa qué tan gruesos. Los corderos, los carneros. Es mejor prestar atención a la palabra. Porque como el pecado de adivinación, asimismo es la rebelión. Y como iniquidad e idolatría, también es la obstinación. Ok. Qué interesante la manera en la que nos pone la perspectiva Samuel. Muchas veces nosotros tratamos de hacer más y está bien, qué bonito que nuestro corazón sea el siempre hacer más y el dar más y trabajar más y servir más y sacrificarnos más. Pero Samuel nos enseña una lección, cuidado, porque tal vez en el dar más y mejor te olvidas de obedecer. Y es una trampa. Una que tal vez caemos con muy buena intención, pero al final es una trampa. Esto me hizo recordar una experiencia cuando yo jugaba fútbol americano hace, no más de 10 años, 12 años. Yo jugué como a los 12, de los 12 a los 14, algo así, no me acuerdo. No, creo que desde los 9. Olviden, bueno, en esa etapa de mi vida, ¿no? A los 12 estaba jugando. Y entonces, antes de un partido muy importante, recuerdo que regularmente antes del partido nos juntábamos todos después de calentar, practicar, estábamos ya listos, solo unos 5 o 10 minutos antes de empezar el juego, nos juntábamos como equipo, una rodilla al suelo, y estaban los coach ahí y hablaban con nosotros. Y en una ocasión me quedó muy, muy grabado algo que dijo uno de ellos. Él dijo, simplemente hagan su trabajo. El equipo que gane hoy no va a ser el mejor equipo. Va a ganar el que menos errores cometa. Las jugadas funcionan, están planeadas, todos sabemos a quién cubrir y cómo abrir los huecos para que pase el corredor. Todos sabemos dónde colocarnos y qué hacer. Vamos a perder si cometemos más errores que ellos, porque las jugadas funcionan. Hagan solo su trabajo. Saben que les toca en cada jugada. Hagan su trabajo.
No más, no menos, su trabajo. Y si hacen bien su trabajo, cada quien su único trabajo, tenemos este partido. Me quedé pensando en eso ese día. No hagan menos, es muy obvio, ¿no? Claro, nadie espera que hagas menos de lo que se supone que deberíamos hacer. Pero no hagas más. Solo haz lo que tienes que hacer. Tu trabajo. Por más que sea sencillo y solo bloquear a esta persona, solo bloquealo a él. Las jugadas están hechas para que cada quien cumpla su función. El dar de más tal vez incluso pueda causar algún mal al equipo. Y entonces me quedé pensando mucho en eso mientras yo leía esta escritura de Samuel diciéndole qué bueno que tuviste ganas de hacer mucho más y de darle mejores sacrificios a Jehová y ofrendar más. Pero solo se te está pidiendo esto, estos mandamientos, esto es lo que se te pide, que observes estas palabras, que obedezcas esta ley. Solo haz tu trabajo, solo haz lo que se te dijo que es lo que te toca. Y entonces pensé en cuántas veces nosotros pensamos en que debemos dedicar más tiempo o debemos sacrificar más o mejor, como Saúl, y no nos damos cuenta que eso nos está llevando justamente a romper el equilibrio que nosotros tenemos con la voluntad de Dios. La lección aquí creo que es que no necesitas dar más de tu tiempo ni tener 4 llamamientos para agradar a Jehová. Ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios. Pero bueno, Braulio, al final el sacrificio también es una ley, ¿no? Es algo que se tiene que obedecer plena y totalmente. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Para saber que tal vez ya nos estamos pasando un poquito. Creo que si tenemos las prioridades claras de nuestros sacrificios y de nuestra obediencia. En la Conferencia General de octubre del 2021, el elder Gary E. Stevenson compartió un mensaje llamado Simplemente Hermoso, Hermosamente Simple. En ese discurso él habló de 4 prioridades o 4 deberes divinamente inspirados. Y lo definió como lo que cada miembro debería estar haciendo para cumplir. Fíjate qué interesante. Estamos aprendiendo que podemos dar sacrificios de más, pero solo se nos pide cumplir. Y aquí el elder Stevenson nos está diciendo hay 4 deberes que debemos de cumplir para saber que estamos cumpliendo. ¿Cuáles son estos 4 deberes? El elder Stevenson dice, número 1, vivir el evangelio. Ahora, él habla en este discurso, cuenta una historia de una persona que siguió impresiones del Espíritu. Pero aquí vivir el evangelio, por lo menos a mí me queda la idea, guarda tus convenios. Guarda los mandamientos, ejerce fe en Jesucristo, arrepiéntete, renueva el convenio del bautismo. ¿Haces eso y te esfuerzas cada semana por esa parte de mejorarte a ti en ser un mejor discípulo? Creo que estás viviendo el evangelio. El evangelio no dice, sé perfecto esta semana. El evangelio dice, ten fe, arrepiéntete y renueva tu convenio esta semana. Eso es vivir el evangelio. ¿Lo estás viviendo? Bueno, si es el caso, felicidades, estás cumpliendo con tu primer deber divinamente asignado. Segunda responsabilidad divina, cuidar de los necesitados. Bueno, en la iglesia, todas las personas que ayunan y que ofrendan a las personas que no tienen tanto, cumplen también con ese deber mes a mes. Y no estoy diciendo aquí que te debes limitar a eso. Claro que puedes dar más y si está en tus posibilidades, genial. Pero si tú estás tomando el tiempo de ayunar o estás tomando la responsabilidad de ayunar y de compartir de ese ingreso alimento o ese alimento con las demás personas, estás velando por el pobre y el necesitado. Y entonces estás cumpliendo con tu segunda responsabilidad divinamente asignada. Tercera responsabilidad, invitar a otros a recibir el evangelio. Y ahora, cuando uno escucha invitar a otros a recibir el evangelio, pensamos en, obra misional. Pero la verdad es que nosotros mismos debemos recibir mejor el evangelio también. Así que si eres maestra o maestro, si ministras a otro, estás ayudándole a otra persona a recibir el evangelio también. Recibir el evangelio no significa estar bautizado. Recibir el evangelio significa tener fe en Jesucristo, arrepentirse y renovar convenios. Recibir y seguir la guía del Espíritu Santo.
Si eres madre o padre y estás ayudando a tu familia con esto, también estás cumpliendo con esta responsabilidad divinamente asignada. Y me encanta este discurso porque cada uno de nosotros podemos evaluarnos y decir, oye, estoy mejor de lo que creí que estaba. La cuarta responsabilidad divinamente asignada, dice el elder Stevenson, que es unir familias. Y aquí el elder Stevenson en su discurso habla de la obra de historia familiar y los templos. Pero la verdad es que la familia más importante que debes unir, tú lo respondiste en la mente, es la tuya. Tienes fe en Jesucristo, ejerces fe en Jesucristo, te arrepientes, renuevas convenios, recibes y sigues la guía del Espíritu, estás viviendo el Evangelio. Cuidas de los necesitados, tal vez en tu llamamiento es parte de eso, tal vez en tu tránsito al trabajo haces eso, tal vez das ánimo a un hermano necesitado. No necesariamente es monetariamente, creo yo. Cuidar al necesitado, todos tenemos todo tipo de necesidades. Si haces este tipo de cosas, incluso el ayuno y las ofrendas, estás cumpliendo. Invitas a otros a recibir el Evangelio, enseñas el Evangelio a otros, compartes el Evangelio a otros, compartes tu testimonio con otros y no necesariamente con otros afuera de la fe. Participas en clase. Todo eso es esta forma de ver, claro, es la manera en la que compartes también, invitas a otros a recibir el Evangelio. Estás cumpliendo. Unes familias. Y claro que puedes pensar como en tu llamamiento, como en la parte de administración, como en la parte del templo, pero si también estás dando tu esfuerzo por unir tu propia familia, estás cumpliendo. 4 de 4. Muy bien. Y entonces de repente te das cuenta, oye, sí es cierto, no tengo que sentirme tal vez, porque tal vez caemos en la trampa de Saúl. Quiero sacrificar más y quiero hacer más. Y de repente, y a mí me pasa eso, Esta me pasa, me acaba de llegar la cachetada de guante blanco. Te esfuerzas por hacer otras cosas y sacrificar y dar, que de repente te olvidas de esta parte de ejercer fe, arrepentimiento, renovar tus convenios, darle el espacio a toda esa parte de la Santa Cena adecuadamente. Y dices, sí es cierto, por querer sacrificar o tal vez por querer traer a mucha gente. Estoy pensando en traer a la gente hacia el Evangelio y por esforzarme tanto por traer mejor ofrenda al Señor y traer más gente a la iglesia, descuidé mi propia Santa Cena. Por pasar por gente se me hizo muy tarde. Y digo, está muy bien, no estoy diciendo que es un error, pero creo que empieza a ser un desbalance. En mi misión el presidente nos dio una charla sobre la Santa Cena y algo que él había aprendido de los apóstoles y mucho de lo que el presidente Nelson enseñó en un discurso a presidentes de misión sobre la Santa Cena. Y él nos puso parte de ese discurso y del elder Cook también. Y nos dijo, no quiero que por pasar por algún investigador ustedes descuiden la renovación de sus convenios. Y dije, es cierto. Un desbalance. Queremos traer una buena ofrenda al Señor, qué mejor que traer almas a Él. Sí, pero aguas con ese desbalance de pensar que la grosura de los sacrificios es mejor que la obediencia. Te puedes perder. Y así podemos mover a otros, tal vez por invitar a otros a recibir o cuidar del necesitado. De repente yo descuidé mi propia familia, me centré en unir a otros y dejé de unir la mía. Y hubo un desbalance por querer dar mejores sacrificios. Repito, lo tomamos desde el lado de la caridad, no desde el lado de que quieras dividir tu propia familia. Pensamos bien de ti, no mal de ti. Tal vez es con la mejor intención, pero a veces, como Saúl, nos desequilibramos. A veces habrá sacrificios que no podamos hacer o algunos que no debamos hacer. No dejes que los sacrificios que no puedes hacer te distraigan pensando que son más importantes que la obediencia. No dejes que te distraigan de lo que es más importante, porque ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura y la magnitud de esos sacrificios.